En un escenario más que complejo, tras 2 años de gobierno de la ultraderecha liberticida, la oposición mayoritaria al mileísmo no logra articularse detrás de un referente y un programa creíble y deseable por parte de la ciudadanía, en un escenario de atomización social y política. A 42 años de la institucionalidad democrática, se torna necesario hacer un balance de las fuerzas políticas nacionales y populares y progresistas sobre las razones que han llevado a este presente hegemonizado por las fuerzas de la reacción. Para poder conversar sobre estas cuestiones estamos comunicados con Eduardo Sigal, vicepresidente nacional del Frente Grande. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo hemos desembocado en el actual escenario y qué balance haces sobre las luces y sombras de esta principal corriente política, el peronismo, que ha sido referenciada por el liderazgo de Néstor y Cristina desde la asunción en otoño del 2003 por parte de Néstor? Mira, Jorge, en general comparto lo que vos decías como interrogante y preocupación en la introducción de la nota. Creo que un problema principal que estamos viviendo es la incapacidad de la democracia que hemos transitado todos estos años de resolver las demandas principales de la sociedad. Y muchos de los sectores que podemos definir como políticos, dirigentes políticos, militantes políticos, nos concentramos fundamentalmente en resolver algunas cuestiones que son más de carácter de los derechos, como te podría decir los derechos humanos en su término genérico, el respeto y la no represión, los derechos que tienen que ver al acceso a la educación o a la salud pública, pero hemos abandonado mucho el tema de la participación consciente de la sociedad en la transformación de nuestro país y básicamente en las cuestiones esenciales que dan soporte a cualquier proyecto, que es la cuestión económica. Mira, yo creo que esto es un tema grave porque ha llevado a que la dirigencia política, dentro de lo que me incluyo, aunque hace muchos años, tanto como 14, que no tengo ningún cargo público, la dirigencia política se ha planteado básicamente encerrarse sobre sí mismo. No digo solamente en el peronismo, te diría lo que le ha pasado al radicalismo, la fuerza del socialismo, lo que era el pujante partido intransigente, los socialistas, los comunistas. Creo que se han ido encerrando como una especie de sectarización o de hablarle a los propios o de sentirse cómodo con los que piensan como uno, y no permitimos básicamente un ida y vuelta que transgreda el conformismo y que eso lleva a no hacerse básicamente sustentado en la organización y la movilización popular, a que el tema principal sea llegar a qué. Te puedes preguntar, llegar a presidente, a gobernador, a intendente, a diputado, a senador, a concejal, y el grupo que te rodea está entusiasmado con que vos llegues, porque de esa manera también va a conseguir un trabajo que no solo le gusta, sino que le permite tener una mediana remuneración digna. Entonces, la política se ha transformado hoy básicamente en una política de funcionarios, de empleados de funcionarios, de empleados de funcionarios, y un divorcio enorme de la mayoría popular. Y ahí es donde vienen
un Milei que patea el tablero y las fichas están todavía en mucho sentido en el aire y habla de la casta. La verdad que si nos ponemos a pensar, contactó porque la sociedad estaba viendo que hay una casta. La sociedad estaba viendo que hay una franja de políticos que hacen política para los políticos. Y acá lo que hay que hacer es pensar cómo construimos una Argentina para la mayoría de los argentinos, y eso implica, como cualquier tortilla, romper algunos huevos. Y acá los últimos gobiernos peronistas, en particular el de Alberto Fernández, tuvo muy timorato a la hora de tensionar. Y la verdad, las centrales sindicales, en particular la CGT, las centrales de movimientos sociales, las estudiantiles, como era un gobierno popular, tendían a no reclamar. Y eso es pésimo. Y el gobierno de origen popular decía, muchachos, no rompan, que estamos haciendo lo que podemos. Y eso es pésimo, porque así es donde se va degradando la política transgresora y transformadora. Claro, sí, sí. Ahora, lo que es cierto es que podríamos a grandes rasgos dividir al electorado, yo te diría, después de la crisis de la convertibilidad y del interreño dualdista, entre una significativa mayoría que se convirtió con el tiempo en kirchnerista, que marcó agenda y que fue capaz de gobernar claramente en el mandato de Néstor y de Cristina, los dos gobiernos de Cristina, y una oposición expresada por Cambiemos como Frente Social Liberal, heterogéneo también, y un sector intermedio que fue fluctuando, pero que fue el fiel de la balanza, que apoyó al proyecto kirchnerista en su momento y se volcó al antikirchnerismo en los gobiernos como el macrista y el actual. ¿Por qué crees que se ha perdido la hegemonía social a pesar de los distintos gobiernos kirchneristas, que fueron años, y el último gobierno de Alberto y Cristina, y se ha llegado a este presente? Mira, en alguna medida te lo decía antes. Creo que Cristina tiene razón cuando hablaba de que llegábamos a una elección en el 2023 dividida en 3 tercios. Un tercio que expresaba la derecha, en aquel momento se pensaba más en el PRO, vamos a ser francos, que en la Libertad Avanza, en el peronismo y sus aliados, como otra expresión de otra Argentina, básicamente no especulativa y sí productiva, y un 30% que es el que se vacila en su posicionamiento. En realidad Cristina hacía referencia al PRO con el 30%, a la Libertad Avanza con el 30% y al peronismo y sus aliados con el 30%. Pero yo creo que tu pregunta es más precisa y es para leer. Me parece que no alcanza con hablarle al 30 al 33% propio, ni el peronismo ni la derecha. Y Milei lo que logró es contactar con los desconformes del otro tercio, que a su vez no son partícipes de ningún tipo de jugada política. Y ahí es donde me parece que perdemos batalla ideológica, batalla cultural, batalla conceptual, batalla que básicamente se tiene que expresar en organización, participación, protagonismo, reclamo y resolución de los reclamos por parte del gobierno de turno. Entonces, esa gente se cansó de apostar en ese momento a una alternativa después del gobierno de Alberto Fernández. Que, ojo, yo podría hablar horas de los elementos positivos, tal cual, que tiene que ver básicamente con lo cultural, con lo sanitario, con lo educativo. Ahora, cuando hablamos de lo que siente el bolsillo del hombre que camina todos los días por la calle, el barrio, que llega a su casa y con la inflación no llegaba al 15 de cada mes, ahora también le cuesta llegar, Ojo, tampoco nos hagamos el distraído, ahora también, pero lo podemos analizar aparte. Ahora, y después me parece que esta situación de crisis nos ha llevado ahora a perder iniciativa. Yo acabo de venir, de participar en la plaza, en la marcha de la resistencia, los reclamos. Seguramente va a ir siendo más numerosa con el transcurso de las horas, en un día insoportable de calor y humedad, pero eso es el activismo
que nos hablamos entre nosotros, que nos conocemos en gran medida, que nos vemos en cada movilización, en cada marcha. ¿Qué dirán los hombres y mujeres que muchos de ellos votaron a Milei y hoy tienen el dato de la inflación que sigue subiendo paulatina y lentamente, pero subiendo al fin, los salarios que están prácticamente congelados y una reforma por ejemplo, el sistema laboral que en el día de hoy se formula ya con más precisión, que básicamente lleva a la precarización de los que tienen la suerte de tener laburo estable y los lleva y los aproxima a ese 47-48% que tiene laburo inestable, que tiene laburo circunstancial, que tiene trabajo coyuntural y que anda de cuenta propista, remándola si necesita 20 horas por día, 20 horas por día, y el día que puede, porque tiene algún mango en el bolsillo, descansa. Nos están llevando a este tipo de situación que es dramática, en mi opinión, ¿no? Bien, dentro de este contexto que bien marcás vos, ¿cuál es el presente del sector del progresismo en esta actual crisis del peronismo? Teniendo en cuenta que el peronismo, desde el kirchnerismo en adelante, se vio reforzado por grandes sectores que han militado en la izquierda partidaria, en la izquierda orgánica, y que se han sumado durante todo este proceso. Y hoy, ante las crisis de lo que ha sido el golpe, el triunfo de Milei, juegan un papel dentro del peronismo. ¿Cuál es el presente de este sector hoy? Mira, nosotros somos parte de la misma crisis que está sufriendo el peronismo y es más, nos salpican las internitas miserables que muchas veces sacuden este sector. Yo te digo, yo no pongo en duda, porque esta es mi cultura política, mi historia, mi identidad, que tengo que pelear contra la proscripción, hoy de Cristina, como ayer fue de Perón. Hay que pelear contra la proscripción. Está injustamente detenida, no tengo la menor duda. Es parte de la política de la derecha argentina e internacional, de Trump en particular, que se metió en nuestras elecciones con pie, cabeza y mano, para justamente producirnos un debilitamiento y una fragmentación del movimiento popular. Ahora, lo mismo te diría en otro nivel, con Milagro Sala, que me indigna, pronto va a cumplir 10 años de detención. Es una aberración de una persona que uno puede compartir o no su metodología, pero que laburó incansablemente para los humildes de Jujuy. Y me parece indignante todo esto. Por otra parte, te diría que eso, la falta de perspectiva, de proyecto y de propuesta, hace que todo se termina dirimiendo si estás con Cristina contra Cristina, si estás con Axel contra Axel, si estás contra el gobernador o no. Y me parece que eso es un bastardeo, una reducción de la política enorme. Entonces, ¿sabes lo que me parece? Que los sectores nacionales, populares, de izquierda, progre, no peronistas, no antiperonistas, no peronistas, digo, tenemos que poner un poquito de distancia de eso y empezar a pensar en el país que tenemos, en la región que tenemos, en cómo damos respuesta al tema productivo, a los nuevos desafíos que nos implica la tecnología, la comunicación, las redes, pero también la producción, cómo hacemos para mejorar la calidad de nuestra producción y la competitividad de nuestra producción. Y eso no hay otra vía que pensarlo desde la integración regional, desde la complementariedad. Por suerte, en una América que se está tiñendo con la intervención de Trump en un peligro, estamos dejando de ser una zona de paz y de soberanía, porque están amenazando a Venezuela, Colombia, están incautando barcos, están destruyendo barcazas, usan la excusa del narcotráfico cuando en realidad el problema real es que no soporta que haya gobiernos soberanos, autónomos y que no acepten el mandato de Trump. Por suerte,
nos queda un México valiente al lado de Estados Unidos, con su presidenta resistiendo, con un proyecto claro de transformación, logrando incluir gente y desarrollar el proceso productivo, y nos queda un Brasil también con una corrupción como la de Lula. Me parece que son dos grandes potencias regionales que deberían articularse entre sí, proteger de todas las amenazas que el trumpismo está generando a los gobiernos populares y alimentar una articulación y un pensamiento de carácter transformador para toda América, que por supuesto no puede omitir que estamos en la América donde está Estados Unidos, pero lo que no puede ser es sumisa. No, tal cual. O sea, en base a lo que vos estás diciendo y en este contexto, y en lo que dijiste antes, ¿no? Sería imprescindible repensar las formas y prácticas del accionar político en el campo nacional y popular que permita recomponer el vínculo con distintos sectores de la sociedad. Pero no hay duda. Nosotros tuvimos esta mañana, yo formo parte de lo que llamamos Foro por una Nueva Democracia, que le integramos algunos sectores del peronismo, algunos sectores del radicalismo, gente del progresismo, de distintos colores, y estuvimos discutiendo justamente las ideas principales para el año 2026. Vamos a hacer una serie de conversatorios, vamos a convocar a pensadores nacionales e internacionales que nos ayuden a reflexionar justamente cómo enfrentar estas situaciones. Estamos mirando con mucha atención lo de Brasil, porque tampoco hay una derecha que ha desaparecido. Tal cual, el bolsonarismo continúa. Claro, y bueno, pero hay que mirar inteligentemente la capacidad de alianzas que ha desplegado el PT y Lula en particular para poder vencer a esa derecha autoritaria, troglodita, represora y básicamente que no le interesa la producción y solo la especulación financiera. Y lo otro, que queremos aprender mucho de la experiencia mexicana también para pensar. Entonces, vamos a tratar de convocar dirigentes de Brasil, de México y de otros lugares para pensar. Pero lo que nos tiene que ayudar es a transformarnos a nosotros mismos. Año 2026 es un año con la posibilidad de pensar, con la posibilidad de pensar el país, de pensar una estrategia de transformación. Año 2027 estaremos en la batalla para que no tenga continuidad este proyecto mileísta que está destruyendo el trabajo, la familia, la soberanía, y solo está primarizando la economía pensando con algunos, incluso de lo que supuestamente es nuestro espacio, cómo explotan a mansalva los recursos naturales, ya sea litio, oro, cobre, petróleo, gas, para tener algún manguito que les permita resolver alguna cosa de la coyuntura, pero no la transformación productiva que la Argentina necesita. No descarto todo eso, pero digo, tiene que estar al servicio del salario digno, del respeto de los derechos de los laburantes, de su capacitación, de la investigación científica técnica, de la excelencia de nuestras universidades, del mejoramiento de nuestra salud. Tiene que estar pensado en respetar el ambiente y en respetar los derechos de hombres y mujeres de nuestro país, que este gobierno poco a poco va cercenando y mutilando. Está clarísimo. Eduardo, te agradecemos desde Reflexiones para la Transformación por este diálogo y seguiremos en contacto porque es fundamental que hay que buscar entre todos la forma de luchar contra esta desafección política que tiene sus razones y llegar a diagnosticar correctamente cuáles fueron esas razones para poder transformarlas. Quédate en línea y un fuerte abrazo desde nuestro programa. Gracias y comparto plenamente esto, Jorge, y muchas gracias por llamar. Nos hemos comunicado justamente con Eduardo Sugal. Eduardo Sugal es un veterano político que ha tenido un rol fundamental en las relaciones internacionales de Argentina en el gobierno de Néstor Kirchner.